Hola Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer reconectarme contigo y también con nuestro auditorio de América Latina. Vamos a hablar de la reforma de pensiones del Perú y por eso tengo una voz autorizada conmigo. Jorge Carrillo, Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School. Un placer estar contigo, Jorge, para que nos puedas explicar las claves de esta reforma y yo voy a destacar una de ellas. Estamos hablando de una pensión mínima de 600 soles con 240 aportes y ahí me gustaría que por favor expliques a nuestro auditorio de cuál es el comparativo con lo actual, en qué mejora esta reforma y según tu perspectiva, cuál recibiría críticas, qué puntos. Sí, Carmen, gracias por el espacio. Mira, yo creo que en general la reforma es positiva, es mejor de lo que tenemos hoy, pero creo que todavía faltan pendientes, ¿no? Hay algunas cosas que creo que no se han tocado o se han tocado de manera muy tangencial que deberían profundizarse. En el caso específico de la pensión mínima, creo que es una medida positiva, porque, claro, el gran problema de las bajas pensiones en el Perú, más allá de las AFP que pueden ser perfectibles, o el sistema, las administradoras de fondos de pensiones que reciben muchas críticas y aquí en el país son probablemente las entidades más odiadas de Perú. El gran problema no son las AFP como tal o el sistema como tal, sino los pocos aportes que tienen los peruanos. Claro. No, nuestra gran informalidad, que supera hoy día el 70% de la población económicamente activa, hace que no aportes todos los años, ¿no? Si uno empieza a trabajar a los 25 años, por ejemplo, y se jubila a los 65, trabaja 40 años, pero la verdad es que mucha gente de los 40 años aporta, ¿qué? 10 años, 12 años. ¿Por qué? Porque un primer año estás en nómina, en planilla y aportas al sistema de pensiones. El segundo año emites recibos por honorarios como independiente formal y no aportas nada al sistema de pensiones. El tercer año eres emprendedor, tampoco aportas nada. El cuarto año vuelves a ser emprendedor o vendedor informal, tampoco aportas nada. Al quinto año regresas a la nómina, a la planilla y vuelves a aportar y así te la pasas 40 años. Entonces, 10, 12 años has aportado y la pensión que vas a recibir es muy baja por más rentabilidad decente que genera el sistema. Claro. Entonces, lo que se está haciendo aquí es motivarte a que por lo menos hagas 240 aportes, o sea, que aportes 20 años de los 40, la mitad. Y con eso tienes la motivación de que si tu fondo es muy pequeño, si tu aporte es muy pequeño, el Estado completa lo que falte para que por lo menos recibas una pensión de 600 soles. Claro, ahora otro de los puntos también sustanciales y que seguramente parte de nuestro auditorio que nos están sintonizando acá del Perú, pues la eliminación del 95% de tu pensión, que lo tenías ahí guardadito en el banco y que ahora todos se han apresurado, digo todos o la mayoría, por poner, digamos, en abstracto, han solicitado este cronograma, de acuerdo a este cronograma, el retiro. Y sí, algunos lo han sacado en su totalidad y muchos dirían, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Son dos cosas. La primera son los retiros extraordinarios, ¿sí? Que en el Perú han habido ya 7, con el que acaba de terminar recientemente en cuanto a solicitudes. 7 retiros de tu fondo de pensiones que se puede entender para una circunstancia extraordinaria como la pandemia, de mucha gente se quedó sin trabajo y necesita un gasto adicional para curarse de algún tema de salud y puede entenderse un retiro extraordinario. Sin embargo, post pandemia han habido por lo menos unos 3 retiros más. Entonces, con el argumento de que se debe a la crisis económica, y claro, que yo sepa, crisis económica hay desde que tengo uso de razón en el país, entonces no puede ser un argumento válido. Pero mucha gente, como tú dices, aprovechó y lo que pretende esta reforma es ya eliminar de acá hacia adelante los retiros extraordinarios. Otro tema tiene que ver con este 95.5. ¿Qué pasa? Tradicionalmente en el Perú, cuando uno llega a los 65 años a la edad de jubilación, o 70, digamos, tenía 2 formas de jubilarse, ¿no? Venderle su fondo de pensiones, ponte que su fondo sea 100.000 soles. Venderle su fondo de pensiones a una compañía de seguros y a cambio recibir una renta vitalicia, una pensión de por vida, desde los 65 hasta que te mueras. Y la segunda opción era recibir una renta programada. Recibías un monto fijo determinado mensual y ese fondo podía acabarse, ¿no? Porque la AFP invertía lo que sobraba, lo que no utilizabas, pero podría acabarse, no era de por vida necesariamente. Sin embargo, desde el año 2016, en el Perú hubo una tercera modalidad de jubilación, entre comillas, o de pensión, que es retirar el 95.5% del fondo que tengas acumulado. Entonces, si yo tenía 100.000, podía retirar 95.500 al bolsillo, ¿no? Y hacer con él lo que a mí mejor me parezca. Y claro, hubo gente que lo invirtió de manera responsable, que pensó un poco en el largo plazo, que metió más dinero a su negocio vigente y rentable,
Pero lamentablemente también hubo otra gente que malutilizó el dinero, ¿no? Decía, oye, ya tengo 70 años, sabrá Dios si viviré más años, mejor la vida es una sola y, bueno, en 5 años se diluye ese dinero. Claro. Entonces, lo que está haciendo esta propuesta o esta norma es que para los que tienen menos de 40 años se está eliminando esta modalidad de pensión. O sea, solamente va a haber las dos tradicionales, renta vitalicia y renta programada. Lo cual, la verdad, así suena impopular, me parece una buena medida, ¿no? La gente siempre dice, esta es mi plata y yo puedo hacer con ella lo que quiero, pero en el fondo un sistema de pensiones sirve para dar pensiones, no sirve para dar plata en la mano para que tú hagas lo que quieras. Entonces, más aún, repito, cuando no todos lo usan de manera responsable, pues si no, eliminamos el sistema de pensiones, claro. Que no se llame además sistema de pensiones, que se llame sistema de acumulación de ahorro para la vejez. O sea, una cosa así. Jorge, estoy de acuerdo en ese sentido. Solamente te pido brevemente, porque esto también es uno de los mecanismos de innovación de esta reforma de pensiones. Pensión por consumo, del 1% de las boletas electrónicas. En breve, por favor, ¿qué significa eso? De todo lo que yo consuma con boleta electrónica, consumo 1.000 soles, por ejemplo, con boleta electrónica, el 1%, o sea, 10 soles mensuales, va a ir a acumular a tu fondo de pensiones. Ahora, esto te va a generar una pensión muy baja. O sea, si solo dependes de esto, tu pensión va a ser de 100, 200 soles en el mejor de los casos. Estamos hablando de $50. Y esto es de $30 o $40. En cambio, claro, la idea es que esta modalidad te ayuda a mejorar tu pensión, pero no puedes depender de esa pensión por consumo, porque sería muy pequeña, ¿no? Y lamentablemente este es lo único que se propone en la reforma para el sector informal, que es el sector más grande de la población, como decíamos al inicio. Entonces, ahí viene el gran pendiente, ¿no? ¿Cómo hacemos que el informal se motive a aportar para su pensión, para su jubilación? Y eso lamentablemente no se toca, salvo esta pensión por consumo, pero que va a ser mínimo si dependemos de eso, ¿no? Eso va a ser un gran reto. Yo te agradezco por la entrevista, muy claro. Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacifico Business School. Gracias por estar con nosotros con DNews a través de la pantalla de DirecTV. Andy, contigo en estudios. Gracias, Carmen Alvarado. Ambos tengan una excelente noche.